¿Qué tal, amigos? Un placer poder saludarles, esperando se encuentren muy bien de salud. Hoy quiero compartir con ustedes un tema dentro del hermoso e interesante campo del derecho. Les hablaré sobre la opción de un testamento o un contrato de donación con cláusula de usufructo. Ustedes saben que nosotros somos pasajeros en este mundo terrenal y lo ideal sería que pudiéramos arreglar nuestras cosas con tiempo. Lamentablemente a muchas personas no les gusta hablar del tema porque primero dicen, bueno, yo no me voy a morir todavía. O le preguntan al que le propone el tema, ¿y es que tú quieres que yo me muera? No, en realidad nadie quiere que usted se muera. Pero la experiencia ya de más de 10 años de el ejercicio de la profesión, aunado a la experiencia que como persona tengo, nos demuestra que este es un problema que ocasiona muchos conflictos cuando la persona no aclara qué quisiera se hicieran con sus bienes después de su partida. Bueno, vamos a ver brevemente qué es un testamento. Un testamento es la última voluntad de una persona. Es el documento legal mediante el cual el testador establece cómo quiere que sean distribuidos sus bienes y a quién quiere que se le otorguen esos bienes después de su muerte. Esos documentos se elevan en escritura pública y por regla general se deja un original en la notaría. Voy a utilizar como base el circuito donde yo resido, la provincia de Chiriquí, para poderles ilustrar un poco. Aquí en la provincia de Chiriquí, en la República de Panamá, contamos con 3 notarías de circuito, que son las que se encargan de elevar a escritura pública los testamentos. Cuando una persona muere, los familiares tienen que promover un proceso de sucesión. En este caso sería una sucesión testada, en donde tendrán que aportar pues una copia autenticada o el original del testamento. Pero como aquí tenemos 3 notarías, aparte del testamento, tiene que aportar una certificación de no testamento de las otras 2 notarías. Esto es con la finalidad de verificar que la persona no haya elaborado varios testamentos, porque el testador tiene esa posibilidad. Yo puedo hacer un testamento hoy, pero puedo cambiar de opinión dentro de 3 meses, o puedo cambiar de opinión dentro de 1 año, y cada vez que yo cambie de opinión, elaboro un testamento nuevo. ¿Qué testamento tiene valor a la hora de la sucesión? El de fecha más reciente a la de la muerte de la persona. Entonces, en este proceso de sucesión, básicamente, un juez va a mandar a hacer un inventario de los bienes que se desglosan en ese testamento para verificar, y luego ordenará al registro público, en caso de que sean propiedades inmuebles,
que se cancele la inscripción a nombre del difunto y se ponga a nombre de los herederos. Pero bueno, este es un proceso que pudiera demorar algún tiempo. Yo no estaría en capacidad de asegurarles en qué tiempo se va a realizar este proceso, pero aproximadamente en un año. ¿Ya? Lo cierto es que este es un proceso que va a generar costos para la persona que pretenda reclamar los bienes. En nuestro medio se suele cobrar por un proceso de sucesión de acuerdo a la cuantía de los bienes que se van a heredar. Ejemplo, si la cuantía son $100,000 y usted acuerda con su abogado que le va a cobrar el 10%, entonces estaremos hablando de $10,000. O si es el 5%, estamos hablando de $5,000. Más los gastos legales que involucra el proceso. Ahora, recordemos que para que un testamento tenga validez, se pueda ejecutar lo que está escrito en él, tiene que haber muerto la persona. Pero ¿qué ocurre? Que una persona que hace un testamento hoy, dejándole una casa a 2 hijos, y esa persona muere dentro de 10 años, no tenemos garantía hoy de que dentro de 10 años esa casa exista. Y les explico. Imagínense que esa persona se ve en estos próximos 10 años involucrado en problemas financieros, o si la casa estaba hipotecada y él pierde la hipoteca, o por los problemas económicos secuestran, embargan, rematan su propiedad, o si esa persona es de estas jugadoras sin límite y apuesta su casa y la pierde, y finalmente muere dentro de 10 años. Cuando vayan a hacer el proceso de sucesión, esa sucesión ya no tendría razón de ser en cuanto al testamento, porque sencillamente esa casa ya no es de la propiedad del causante, del difunto. Entonces, eso nos demuestra que el testamento no garantiza que dentro de 10 años o 20 años o un año, o sea, no se sabe, los herederos efectivamente se van a ver beneficiados por esta última voluntad de la persona. Por tal razón es que hoy les dejo en el aire, para que lo mediten y lo consideren, la posibilidad de, en vez de utilizar la figura de un testamento, se utilice el contrato de donación con cláusula de usufructo. A ver, hablo de contrato de donación con cláusula de usufructo porque también existe en Panamá el contrato de donación. Solo esa donación no tiene restricciones, o sea, solo pues las de ley. Pero en el caso del usufructo, el donante se reserva el poder utilizar el bien que está donando. Y en este caso, cuando hablamos de una casa y cuando hablamos de padres a hijos, se suele establecer ese usufructo de por vida, o sea, mientras viva el donante. Si hoy hacemos ese contrato de donación con cláusula de usufructo, hacemos una escritura pública, se inscribe en el registro público y a partir de este momento la propiedad del padre pasa a nombre de los hijos que él decidió.
pero con la cláusula de usufructo. Esto quiere decir que esos nuevos propietarios no podrán vender ni disponer de la propiedad mientras el usufructo exista. Esto le garantiza al donante que los donatarios no lo podrán desalojar de la propiedad mientras él viva, ni la podrán vender, porque es que nadie le va a comprar una propiedad que no va a poder utilizar. Entonces esto sí aseguraría que dentro de 10 años que muere la persona, los hijos van a obtener físicamente la propiedad que el padre quería que fuera para ellos. Y es entonces a partir de ese momento en que se cancela el usufructo y que los donatarios o beneficiarios van a poder hacer pleno uso de la propiedad. Entonces sí, la pueden vender, la pueden hipotecar, la pueden regalar, lo que ellos dispongan. Antes no. Y este trámite es un trámite sumamente económico, sumamente expedito en comparación al proceso de sucesión testada. Yo hago este comentario pensando en mis compatriotas que me escuchan, pero también pensando en los miles de extranjeros que residen en nuestro hermoso país, Panamá, y que han tomado Panamá como su segunda casa. Y considerando que estos extranjeros que residen en nuestro país también tienen familiares en sus países de origen, y que el día que estos falten, sus familiares podrían perfectamente venir a reclamar esos bienes que le han sido heredados. Pero que en este caso también pues, no hablaríamos de herencia, sino de una donación. Así que bueno, yo quería compartir con ustedes esto. Este tema es muy interesante, muy amplio, pero cualquier cosa pues ustedes nos pueden consultar a través de las redes y con mucho gusto les atenderemos. Será un placer. Y piénselo. Deje sus cosas en orden. Nosotros no sabemos cuándo partiremos, pero sí nos gustaría saber que lo que hemos acumulado y que hemos decidido que ha de ser el patrimonio de nuestra familia, les llegue de buena manera, sin conflictos, sin peleas y sin gastos excesivos. Gracias por escucharnos en esta oportunidad y hasta la próxima edición.